Muy bien, pues vamos a la siguiente entrega de nuestra serie Profetas de Israel. Profetas de Israel. Una sección de algunos siglos con cosas tan importantes en su momento para Israel, pero cosas mucho más importantes para Israel y para todas las naciones, ¿verdad? Hablar de las sombras mesiánicas. Vamos a seguir viendo algunos destellos, como se mencionan, obviamente, en el Brit Hadashah sobre el Mesías. Y bueno, estamos en el capítulo número 41. Vamos a poner aquí el Isort. Ahí está, capítulo 41. Y pues bueno, la semana pasada hablamos de Yeshua, el consuelo de Israel y de todas las naciones. Hablamos de esta sombra profética, hablamos del contexto, hablamos de cómo la profecía estaba anunciando el Mesías, hablamos cómo el Brit Hadashah interpreta, ¿verdad?, los israelitas del primer siglo creyentes en Yeshua, y Shaul de Tarso también, como Pablo de Tarso, uno de los hombres más destacados dentro de los emisarios que enviaron los emisarios, o sea, los segundos emisarios. Shaul de Tarso es de los segundos emisarios, con una lucidez y un entendimiento bárbaro sobre los profetas. Llegaba a citar este tipo de textos, como lo hizo con los bereanos, por ejemplo, o como lo hacían los bereanos en su momento. Dice que iban y indagaban, dice en las escrituras, para saber que todo fuera verdadero, que todo fuera cierto. Entonces, esto es lo que hicieron en el primer siglo, y obviamente pues lo que tenemos ahorita es el análisis de aquello que ellos vieron y que nosotros también sigamos viendo. El Mesías anunciado. Y bueno, entonces el capítulo 41, bueno, todos los capítulos siguen hablando del contexto, siguen hablando de la dificultad de Israel, de su caída, de las naciones, de la burla de las naciones, el juicio que ha de venir, cómo el Eterno las va a avergonzar, cómo va a defender y a proteger, cómo va a ser una seguridad para Israel, como en algunas Biblias aparece el título aquí, seguridad de Elohim para Israel. Como obviamente pues el Eterno tiene el control de todo esto, y sí va a permitir un castigo, va a permitir fuego sobre Israel para purificar Israel, para ver después un remanente. Pero lo más importante para nosotros actualmente es seguir viendo cómo entre líneas y cómo entre la profecía pues está anunciado el Mesías, está anunciada la esperanza, la salvación, la consolación, el perdón de pecados, la restauración para Israel, el anuncio para las naciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, vámonos a este capítulo. Tal vez veamos dos, porque están conectados estos dos, ¿verdad? Están relacionados. Se habla tanto de Israel como también se habla en una sombra profética del Mesías, especialmente en el capítulo 42. Ya que lleguemos, vamos a volver a ver una asociación de el Mesías, lo que se espera o lo que se esperaba del Mesías. Bueno, vámonos, capítulo 41, y aquí el Eterno va a enviar unas palabras por medio del profeta para alentar a su pueblo, para decirle, ¿verdad?, que Él tiene el control de todo,
que Él es desde el principio hasta el fin. Va a avergonzar también a los ídolos de las naciones, va a dejarlos exhibidos como pues dioses falsos o poderosos falsos que no tienen poder realmente, y después va a mostrar en una analogía de alguien que iba a usar para juzgar a su generación y a los pueblos que les rodeaban en su época. Va a anunciar también las características del Mesías. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va desenlazando esto. Esas son de las cosas que de pronto son complicadas. He llegado a escuchar, pues, hermanos, hermanas, de pronto, pues, que, pues, dicen, los profetas, Isaías, Jeremías, es tan difícil, es muy difícil, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Y esa es la realidad, son difíciles, son libros difíciles porque aparte de que están hablando en un contexto, pues de pronto entre líneas aparecen sombras mesiánicas, de pronto aparecen asociaciones y figuras de los reyes, de los libertadores, hasta de personajes de las naciones que figuran como relevantes, por ejemplo Ciro el Persa. Vamos a seguir viendo cómo se hace una asociación al famoso Ciro, ¿verdad? Con una sombra profética mesiánica. Entonces, esto es lo que lo hace complicado, ¿verdad? Eso es lo que de pronto lo hace complicado este tipo de literatura. Pero bueno, viendo lo que ya vemos en el Brit Hadashah, pues nos va dando también un poquito de luz y vamos viendo qué es qué y qué es cuándo. Bueno, vámonos, Isaías 41, verso 1. Guarden silencio delante de mí, oh tierras lejanas, dice por aquí. Y aquí se va a dirigir el Eterno a dar una cátedra, ¿verdad?, para volverle a decir a Israel que todo está bajo su control, que puede confiar en el Todopoderoso, ¿verdad?, que puede sustentarse en Él y pues estar seguro. Eso es lo que va a decir aquí más adelante. Guarden silencio delante de mí, dice, oh tierras lejanas, renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen, dice, y juntos vengamos a juicio. ¿Quién lo ha levantado de oriente y le convoca la victoria a su paso y le entrega pueblos y le somete reyes? Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad por sendas que sus pies nunca habían pisado, hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, el Eterno, que soy, dice, el primero, también soy con los postreros. Las tierras lejanas vieron esto y temieron. Temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su compañero. Cada cual dijo a su hermano, Hazak, ánimo, esfuérzate. Así el escultor anima al orfebre y el que forja martillo al que bate el yunque. Y dicen, buena soldadura. Y la aseguran con clavos para que no se mueva. Pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, vean, descendencia de Abraham, el que fue mi amigo. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, escuchen bien esta expresión, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Y esta es una explicación, es una respuesta, es una reacción
a lo que en el capítulo anterior Israel argumentaba que había sido dejado a expensas de las naciones, había sido dejado desprotegida. Israel había sido dejado pues sí, a expensas de las naciones, a lo que las naciones decidieran, ¿verdad? A lo que los pueblos, y sobre todo la invasión de los asirios ya estaba ocurriendo, lo que iba a venir con los caldeos, y toda esta retribución llegaba a los oídos y a las vidas de todos los israelitas. Y obviamente, pues como todo, la primera pregunta es: ¿por qué nos has abandonado? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has escondido? ¿Por qué no te muestras? Y pues obviamente, pues el Eterno llegó a explicar, llegó a decirlo, estaba profetizado, estaba dicho en la Torá, que si el pueblo no obedecía, iba a llegar un momento en donde, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Esconderé mi rostro delante de ellos y no me encontrarán. Me esconderé de ellos. Fíjense cómo dice: esconderé mi rostro. O sea, por medio de aquel que se manifestaba, que era el Mesías, porque el Mesías se manifestaba a Israel, se manifestó a los patriarcas, se manifestó a los profetas, a Moisés, y era, por eso se le llama el mensajero del rostro, el mensajero del rostro, o la imagen de su rostro, la forma física, pues terrenal, de mostrarse a la humanidad, porque obviamente pues el Eterno no tiene figura, no es humano, no tiene rostro, no tiene oídos, no tiene, ¿verdad?, pies, nada de eso. Él es Kavod, Él es eternidad, Él es todo, es Or. Perdón por la interrupción, regreso. Entonces, estaba en aquello que el Eterno ya había dicho antes: me esconderé y no me verás más. ¿Se acuerdan? Y empezaban a venir estos reclamos, ¿verdad? Estos lamentos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué? Y ustedes saben que, aunque el Eterno realmente no se escondió por completo, ¿verdad? Hasta Malaquías, es decir, hubo profetas, hubo anuncios, pero obviamente para Jerusalén, para Judá, llegó un momento en donde el Eterno se escondió, no apareció más, aunque estaba Jeremías, estaba Yehezkel, estaba Ezequiel, estaba Daniel, después vinieron los demás profetas, Malaquías sobre todo, que fue el último, pero después de eso sí hubo lo que se conoce como un ocultamiento, ¿verdad? Se ocultó, es lo que se le conoce como el periodo intertestamentario, le llaman los teólogos, o el momento donde no hubo inspiración, básicamente donde no hubo profetas, que por cierto es donde salen 2 siglos después un montón de libros y documentos y rollos y sobre todo esenios de las sectas estas esenias del Qumran, y un montón de textos, y el libro de Purim, y luego lo traen los caldeos, de Ishtar, ¿verdad? Y todos estos libros de Enoch, todas estas herejías, ¿verdad?, que salen por todos lados, mezcolanzas de verdades con mentiras, es cuando salen y se hacen manifiestos como libros inspirados, proféticos, y que no, y que estas cosas. Pero la verdad es de que es un periodo en donde el Eterno oculta su rostro, y lo único que deja es silencio para que el pueblo de Israel recapacite. Gracias, Jimenarse. Aquí está Deuteronomio 31:18, es el texto que estaba haciendo alusión. Dice: pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos. Y enseguida vamos a ver también un reclamo a las naciones y a los dioses ajenos, cómo los ridiculiza, cómo les dice: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué pueden decir del futuro? ¿Qué pueden decir del porvenir?
De hecho, aquí el Eterno ya les está desde un principio, aunque vamos en el 9, ¿verdad? Les está diciendo, y está hablando, por cierto, de la aparición de aquel que estaba levantándose en esa época, que era, los comentaristas dicen que empieza a referirse aquí a Ciro. En el 42 también es una alusión a Ciro, el persa. Y empiezan a decir, ¿quién lo ha levantado de oriente? Y le convoca, dice, la victoria a su paso. Le entrega pueblos y le somete reyes. ¿Quién lo ha levantado? Lo que estaba diciendo el Eterno, tanto a Israel como a las naciones, es, soy yo el que maneja todas las cosas, el que tiene el control, el que levanta reyes y tumba reyes, básicamente, como dice la Escritura. Él pone reyes y quita reyes. Ajá. Y él estaba diciendo de antemano lo que iba a pasar. Más adelante, de hecho, dice, ¿verdad? Y luego aquí lo dice, yo estoy ahí primero y yo soy el último. Esa expresión que la han tomado así como que, ay, mira, el primero y el último. También lo que está diciendo en el contexto es, yo estoy ahí antes que todo, ordenando, y yo estoy al final, yo soy el que cierro cada episodio, ¿verdad? Y bueno, está hablando de esta intervención, finalmente está hablando de que Él es el que orquesta todo, Él es el que sabe el futuro, Él es el que anuncia las cosas antes del porvenir, antes de que, el porvenir antes de que venga, pues, de que se haga una realidad. Y bueno, me quedé aquí en donde dice, pero tú, oh Israel, siervo mío, vean, Jacob, a quien he escogido. Y luego acá le vuelve a decir, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Vean, le llama siervo. Escuchen esto porque más adelante vamos a cuestionar, a preguntar, a indagar en la Escritura sobre el contexto de cada texto, a qué se refiere. Porque por un lado, aquí es el siervo, el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel es el siervo. Por otro lado, el siervo es Ciro. Y por otro lado, el siervo es el Mesías. Y por otro lado, todos somos siervos. Todos somos siervos. Somos servidores del Eterno, somos obreros, trabajadores. Pero vean cómo estas expresiones se convierten de pronto en un arma, por ejemplo, para el judaísmo. Por ejemplo, el judaísmo, cuando llega al capítulo 53 y dice, mi siervo eres tú, y empieza a hablar del siervo sufriente, empieza a hablar de los padecimientos, vienen los judíos y dicen, cuando habla de siervo, dice, se está refiriendo a Israel, porque Israel es su siervo, y aquí lo dice, tú eres mi siervo. Y empiezan a alegar estos tipos y empiezan a decir, no, es el Mesías, no se refiere a Yeshua. Ellos empiezan a decir, no se refiere a Yeshua, porque nosotros decimos, él es el siervo sufriente, él es el que padeció, él es la película antes de hacerse realidad, es la escena de los sufrimientos del Mesías. Y hay características que no concuerdan ahí en Isaías 53, ya llegaremos, a Israel, porque le dice que no tiene pecado, ¿verdad? Porque le dice cosas que no son de Israel, Israel sí tiene pecado. Entonces, por un lado, aquí cuando se le reconoce como siervo, cuando se le conoce como el escogido y que no ha sido desechado, es porque lo está comparando entre las naciones. Acuérdense que cuando lo llama le dice, tú eres Am Segulá, ¿verdad? Pueblo de mi propiedad. A mí Segulá, mi pueblo de mi propiedad, es decir, diferente a las naciones. Entre todas las naciones, tú eres la nación que me sirve. ¿Ok? Para empezar a notar que le puede decir a Israel mi siervo, como a la nación que le sirve, como a un emperador mi siervo, en el caso, por ejemplo, de Ciro, y como le puede decir definitivamente el Mesías, porque él es el servidor verdadero, ¿verdad? El servidor del Eterno. Y le sirve también.
Y nosotros también somos servidores, finalmente, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, cuando se refiere a Israel como siervo, está hablando independientemente entre las naciones. Tú eres el pueblo mío, de mi propiedad, que viene de Abraham, al cual yo traje de lo lejos. Le llama Jacob porque son los hijos de Jacob o la descendencia de Jacob, basado en las 12 tribus, en los 12 hombres, varones, de los cuales vienen las 12 tribus. Bueno, obviamente 10, pensando en que queda fuera Leví y queda fuera Yosef, y en vez de ellos son adoptados Efraín y Manasés, por supuesto, en este entendido, ¿verdad? Pero al final de cuentas descendientes de Jacob. Por eso llevan este título, ¿verdad? Siervo mío Jacob, o sea, los descendientes de Jacob. Simiente de Abraham, Abraham el cual fue mi amigo, al que tomé, dice, de los confines de la tierra, y lo llamé de los extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, y no te voy a desechar. Y bueno, el punto es, hasta aquí, y no te voy a desechar, como te lo prometí. No vas a quedar fuera. ¿Se acuerdan? Hemos citado cuando estudiamos a el profeta Yehezkel, cuando él llega en un momento y dice que tiene una visión y ve cómo está haciéndose profanado el Bet Hamikdash, y viene una visión de la destrucción, y viene toda esta devastación. Entonces el profeta le dice al Eterno, ¿destruirás para siempre la descendencia de Jacob? Y le dice, no lo haré. Es decir, le dice, con todo y el castigo, con todo y lo que se merecen, con todos sus pecados, yo mantengo mi promesa. Por amor a Abraham, mi siervo, mi amigo, dice aquí, Jacob, mi siervo, aquel que luchó hasta sus últimos días, y finalmente por amor a David también, el hombre que se entregó en espíritu y en verdad. Tenía esas promesas y por eso dice, yo te elegí y no te voy a desechar. Y en el 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra, vean, triunfante. Por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos y muy exactos con lo que quiere decir el Eterno con todas estas palabras. Su diestra de poder, su diestra triunfante, su diestra que vence, su diestra que pelea, que batalla y que vence. ¿Quién es? Es el Mesías. Y voy a volver a retomar algunas cositas que son inmensamente grandes, que hacen la gran diferencia hoy día en nuestra época. ¿Por qué? Porque vienen aquellos que dicen ser hijos de Abraham. Fíjense nada más, ya nada más con eso empezamos a pensar en las palabras de Yeshua, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham vio mi día, dice, y se alegró. Y ustedes casi les dice contrarios. Pero a lo que vamos es esto, miren, y el punto importante es este. Le está hablando a un Israel que le fortalece, que le dice Hazak, que le dice eres mi siervo, que le dice no temas, que le dice yo estoy contigo, que le dice no desmayes, yo soy tu Elohim, yo te voy a fortalecer, siempre te ayudaré. Incluso estos textos los usan en los medios cristianos de la prosperidad, de, ¿cómo le llaman esto? De la, ¿cómo le llaman? De declaración positiva. Y se los adjudican a ellos. Fíjense qué importante. Aunque digan que tengan el Cristo, igual que los judíos, es para su conveniencia, es para sus creencias, para su teología, para sus formas de pensamiento. Pero no es para la voluntad del Eterno. Aquí lo que está diciendo es,
a aquel Israel que vence con el Mesías, porque está con la diestra del triunfo, la diestra que vence, la diestra de poder, y que para el día de hoy tiene que pasar lo mismo. Escúcheme bien. Por otro lado, allá los judíos están diciendo, estoy hablando de lo que se hace llamar judaísmo, independientemente de todas sus ramificaciones, o del sionismo, ellos dicen que son descendientes de Abraham, que les pertenece la tierra, que les pertenece el culto, el templo, el Mesías, todo, que nosotros no somos nadie, que son ellos esto, lo que tienen, o los que son llamados siervos, escogidos, que no teman, que el Eterno está con ellos, que les fortalece. Todo esto se lo adjudican. Miren qué importante es esto. Miren qué importante es esto. Aquí pone Jimena Lamentaciones, ¿verdad? Lo dice Jeremías, aunque también lo dice Ezequiel en uno de los textos cuando ve esta visión, ¿verdad? De que se levanta la presencia divina y se va y viene la destrucción, los que estaban ahí idolatrando, también aparece algo por el estilo. Pero en Lamentaciones 5:20-22 dice: ¿te olvidarás para siempre de nosotros? ¿Nos abandonarás por tanto tiempo, oh Eterno? Haz que volvamos a ti. Vean, y aquí, como ya no pueden ellos, dice: tú haz que volvamos a ti, y volveremos, renueva nuestros días, para que sean como en tiempos antiguos. ¿O nos has desechado del todo y estarás siempre airado con nosotros? Era la pregunta incluso de estos sadiquín, porque todo parecía que era ya un caos, una desolación. Pero otra vez, a los que les responde y les dice: no los he desechado, yo los escogí, se refiere a aquellos fieles, aquellos que guardaron el pacto, aquellos que tuvieron la esperanza, aquellos que esperaban al Mesías, aquellos que vieron al Mesías de lejos, aquellos que, aunque murieron, dice la carta a los Hebreos, lo veían de lejos y lo saludaban. Y aquellos que incluso cuando apareció el Mesías lo reconocieron y le siguieron. Otra vez, no a los que no le reconocieron y no lo aceptaron. ¿Me entienden? ¿Por qué es importante esto? Los profetas, Isaías, Jeremías, porque esto no solamente habla del Mesías, no solamente habla de redención, no solamente habla de salvación, está hablando de un pueblo que estuvo seccionado y que tuvo un remanente, pero que tuvo también una muchedumbre de incrédulos, una muchedumbre que en un momento llegaron a ofender al Eterno, negando su Torah y negando a su Mesías. Y esto no es que lo digamos nosotros, ni tampoco podemos ocultarlo y decir: bueno, cuando venga el Mesías, ya saben, porque está la teoría esta efraimita, mesiánica, hasta cristiana, que no es su día ahorita, dicen ellos. Citan un texto por ahí perdido, aislado de los profetas, en donde dice, supuestamente, que cuando le vean, entonces, dice, cuando vean al que traspasaron y hasta lo sacan de contexto, no dicen porque brincaron su ley, porque traspasaron o saltaron su Torah, sino lo asocian a la lanza atravesada del Cristo colgado en la cruz, imagínense. Y usan ese texto para decir que cuando lo vean, entonces ya todos los judíos ahora sí se van a arrepentir y ahora sí van a aceptar al Mesías. No es para entonces. En ninguna parte de la Biblia dice que es para ese momento. Desde la carta a los Hebreos hace 2000 años le está diciendo: si oyeres hoy su voz. Hace 2000 años le está diciendo: si oyeres hoy su voz. Hoy. Cada día es el último día. No, pero todos están asegurando, confiados y promoviendo y motivando. No es para ellos ahorita para los paganos, los gentiles, para los cristianos. Dice, no, para ellos en el momento que aparezca, ahí ya se van a arrepentir y ahí ya van a ser perdonados y ya van a entrar al reino. Nunca dice eso. Al contrario, la Escritura dice, y Yeshua dijo: toda planta que no plantó mi Padre será cortada. Todo árbol que no dé fruto será echado al fuego, será cortado y echado al fuego. El que no recoge conmigo desparrama. El que no es oveja es cabrito. El que no es trigo es cizaña.
Lo está diciendo todo el tiempo. Serán lanzados, allá será el lloro y el crujir de dientes. Shaul de Tarso lo dice, son ramas cortadas. No pueden volver al olivo natural a menos que se injerten por medio del Mesías. Entonces, cuando llegamos a este texto y estamos analizando lo que está pasando y va a pasar a Israel, pero finalmente dice, no te he desechado, no se lo pueden adjudicar esos usurpadores. No se lo pueden adjudicar los usurpadores que dicen que son el pueblo de Dios. O, como ya lo hemos dicho, claro, son el pueblo de Dios, pero el del Dios de este mundo. Son la niña del ojo, pero del ojo de Horus. ¿Me entienden las grandes diferencias? Ahí tenemos una clase también, por cierto, en YouTube, que se llama Israel versus Israelí. Las profundas y grandes diferencias. Fíjense nada más. Una cosa es Israel y otra cosa es israelí. Profundas y grandes diferencias. Bueno, entonces lo que está diciendo por una parte es, eres mi siervo, yo te escogí, no te voy a desechar. Y esto era obvio porque ya había habido una promesa a Abraham, había habido una promesa a Moisés, había habido una promesa a David. Ahí estaba la promesa, no los iba a desechar, los iba a sostener. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir el Mesías, definitivamente, y se lo dijo a Moisés. En el momento, y vean qué impresionante garantía, es una de las cosas que la gente común, la gente, ¿cómo le podríamos decir? No es que no piensen, no es que no sean inteligentes, no es que sean sin inteligencia, es simplemente no quieren pensar, no quieren razonar. Y por ello pues tampoco tienen el deseo y nunca va a haber discernimiento. Pero una de las cosas verídicas y evidentes de que Israel no podía desaparecer en el tiempo que desaparecieron todas aquellas naciones era porque iba a venir el Mesías de entre ellos. Imagínense, cuando 1300 años antes de Yeshua se le dice al pueblo de Israel, aún con todas las sentencias del pecado que iban a ser disminuidos, nunca iba a desaparecer hasta que viniera el Mesías, porque se le dijo a Moisés, profeta voy a levantar del medio de tu pueblo, y a él van a escuchar. ¿Qué quiere decir? Que no tenía que darle fin a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, hasta que llegara el Mesías. Cuando llega el Mesías, ahora sí. Y no es que desaparezca para siempre, porque tampoco todas las naciones han desaparecido para siempre. Los romanos siguieron existiendo. Hasta la fecha podríamos decir que hay descendencia de romanos de aquella época. ¿Cierto o no cierto? De griegos, de persas, de, ¿qué más? Caldeos todavía, como hasta la fecha, ¿verdad? Hebreos, semitas. Desterrados o entremezclados. Pero aquí el punto es de que después de 1300 años, el Eterno no iba a desechar, por supuesto, porque también ya hemos hablado de esto, importante, porque la teología cristiana dice que desechó a su pueblo y eligió a la iglesia gentil. Otra mentira, ¿verdad?, de la teología y de esta teoría de la sustitución. Pues no, porque todos los que creyeron en el primer siglo, obviamente, son los que no fueron desechados. Fueron los que eran elegidos, escogidos. Y fueron los que pactaron, podríamos decir, o recibieron el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Era el mismo Israel. No había gentiles, no era iglesia gentil. Esa locura teológica de la iglesia gentil es absurda. Todos eran hebreos, todos eran israelitas, imagínense, por casi 20 años, hasta que llegaron a todas las ciudades de Israel. Desde el 33, imagínense, hasta el año 50 fue cuando se empezaron a abrir la puerta a los primeros gentiles. Y claro que entraron muchos, ¿verdad?
aunque pocos permanecieron. Pero no se trataba de ninguna iglesia gentil, era el mismo Israel. Era el mismo Israel que estaba recibiendo ramas de los olivos silvestres a el olivo natural. Pero bueno, eso ya es otro tema que vamos a ver más adelante, cuando dice levantaré, ¿verdad?, bandera entre las naciones y vendrán, y ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a seguir viendo. Aquí el punto es quiénes finalmente en el primer siglo fueron esos escogidos, esos elegidos, esos que no desechó, esos que no temían, que estuvieron confiados que el Eterno estaba con ellos, que no desmayaron, que fueron fortalecidos. Yo cuando veo estos textos, las primeras escenas que se me vienen a la mente es, por ejemplo, el profeta Daniel. Fíjense, llevado al exilio, desterrado, metido en el servicio primeramente de los caldeos y luego de los persas, ¿verdad?, de los medos. Pero aún así, cuando veo eso, cuando lo veo él, me acuerdo de este texto, porque fue fortalecido, porque no desmayó, ¿verdad?, porque fue ayudado, porque se sostuvo, porque fue fiel. Imagínense nada más, tan tremendo como que por su fidelidad, por su fortaleza, por su confianza, le meten una trampa y lo llevan a la fosa de los leones. Imagínense qué pasaría por su cabeza. Lo único que pasaría por su cabeza es que era fortalecido, que el Eterno estaba con él, que no podía temer, no había nada que podía temer, porque él sabía y entendía, pues delante del Eterno yo estoy libre de pecado. Delante del Eterno yo estoy libre de pecado, yo no he cometido ninguna falta. Lo único que podía decir es, ¿por qué voy a temer? El Eterno está conmigo, no desmayo. Elohim es Elohim fuerte, Él me fortalece, Él siempre me ayuda. Sí, Él me va a sostener con su diestra vencedora. Fíjense nada más. A lo que voy es esto, piensen en esto, porque tiene que ser de nuestro día a día. Allá afuera muchos se adjudican estas palabras, pero están basados en la religión, en la teología, en los ismos. En la judeidad también se sostienen en esto. Lo sé porque yo lo he leído en los Sidurim. Cuando ellos leen estas partes y dicen, Hashem está con nosotros, Él nos guarda, Él nos cuida. Shomer Israel, esta canción la cantan sobre todo en Selijot. Shomer Israel, el que guarda a Israel. Y van y cantan el Salmo también, ¿verdad? Shir la Ma'alot, de Saenai el Heharim, Me'ain Yavo Ezri. Él es mi ayuda. Mi ayuda viene de los... Y la pregunta es, a ver, ¿de quién es? Porque el pentecostal la canta, el reformado la canta, el católico la canta, el mesiánico, el efraimita, el judío, el cristiano, todos la cantan. ¿Quién no la canta? Ustedes la cantan y la pregunta es, ¿quién la canta correctamente? Porque parece que hay una disonancia desde quien la canta. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Quién es el que tiene capacidad para adjudicarse eso? Porque si no son ellos, somos nosotros. Pero si no somos nosotros, son ellos. Fíjense hasta dónde tenemos que meditar y saber que estemos en la palabra de vida, en el verdadero, en el emisario verdadero, en el Mesías verdadero. Ahora que comentaba, por ejemplo, en el tema de Torah que van a hablar los chavos, y yo les hacía unas observaciones, y platicando con Ernesto, ¿verdad?, comentábamos sobre lo que heredó la época de la confusión. ¿Se acuerdan? Babel, la confusión y el origen de toda la idolatría hasta el día de hoy. Desde Tamuz viene todo el sistema de Tamuz, todo hasta el día de hoy, todo está impregnado de los ladrillos con que se edifica
la torre de la confusión. Yo le decía a Ernesto, es bien importante que en este tema hablen de cómo hasta esta generación y entre los jóvenes tienen que demostrar, fíjense, entre todos los ladrillos que se le levantan y todos dicen que tienen la verdad, vean, los creyentes y los jóvenes creyentes tienen que demostrar que cuando ellos dicen tenemos la verdad, es porque la tienen, porque todos dicen que tienen la verdad. Esa es de las cosas que nos ponen a pensar a todos. Y es uno de los argumentos de allá afuera de los ateos. Ah, claro, esta iglesia dice que tiene la verdad, esta otra, todos tienen la verdad. ¿Tú tienes la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y la gente se pone a pensar, bueno, es que en mi iglesia esto, es que en mi iglesia lo otro, es que el reformador, es que el teólogo, es que la iglesia misma, es que somos 1000, es que se siente la presencia, es que cualquiera puede poner cualquier argumento, pero ¿quién es el elegido? ¿Quién es el que ha sido escogido, el que no ha sido desechado, en el cual está el Eterno? Fíjense nada más la pregunta. Cuando entendemos que estamos con el Hijo del Todopoderoso, como lo acabamos de estudiar, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, también pesa la significancia de esto. ¿Quién es el Hijo? ¿Qué es el Hijo? Que tengamos al verdadero, a Yeshua, al Mesías. El que nos muestra al Padre, el que nos lleva al Padre, todo lo que sabemos de Él. Aquí es cuando sabemos que estamos en el verdadero. Obviamente allá afuera la gente va a decir, bueno, tú dices que estás en la verdad. Cuánta presunción. Él va a decir, yo estoy en la verdad, porque mira, mi iglesia es tan grande, y mira, aquí se siente la presencia, y mira, se caen, y hablan lenguas, y hacen esto, hacen lo otro, brincan, saltan, lo que sea, demuestran lo que sea. Pero aquí no se trata de esas demostraciones. Incluso Yeshua lo dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, yo les diré, ¿por qué me llama Señor? Es que yo hice milagros, hice esto, brinqué, caí, hablé en lenguas, hice cosas, fui a todos lados a llevar el evangelio y lo que sea. Todos dicen tener la verdad. Qué interesante. Gracias, Josué. Está poniendo aquí el texto que también les decía. Aparte de Jeremías, Ezequiel 8:14 me llevó a la entrada de la puerta, la casa del Eterno, el Salvador. Ese es el texto, pero más adelante es cuando dice, desecharás para siempre la ascendencia de Jacob. El punto pues aquí es que hubo quienes no los desechó, hubo quienes fueron contados como aprobados durante cada generación hasta la venida del Mesías, los que fueron el Israel renovado, el mismo Israel pero renovado, ¿se acuerdan? El nuevo Israel, etcétera. Vinieron miles, creyeron, fueron hacia las naciones, empezaron a entrar a las naciones, y han pasado casi 2000 años, y hasta el día de hoy tenemos que figurar entre los que somos escogidos. ¿Se acuerdan? Yeshua dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero cuando figuramos entre los escogidos, el Padre nos dice, no te voy a desechar. No temas, yo estoy contigo. Pero escuchen, estas palabras de Isaías 41:10 no son palabras de motivación personal, no son palabras de teología de la declaración positiva. Son verdades que tienen que pararnos en el lugar correcto cuando estamos con el correcto. Cuando estamos con el correcto. Yo soy tu Elohim, yo te fortalezco, siempre te voy a ayudar. Sí, yo te sostendré con mi derecha de triunfo, con mi derecha vencedora, con el Mesías. Por eso Shaul de Tarso llega un momento y dice, en Yeshua, en Mashiach, dice, somos más que vencedores. Somos más. Imagínense el vencedor, no solamente el vencedor, más
que vencedores. ¿Qué es más que vencedores? Más que vencedores es el galardón celestial. No solamente estoy sobre las naciones y domino sobre las naciones el mundo espiritual. No solamente porque conozco al Padre, conozco sus mandamientos, ando en ellos, conozco el Mesías, conozco la instrucción, la justicia, la misericordia, etcétera. No solamente por eso, porque nada más ahí el Mesías nos dice, tienes que ser más que los fariseos, pero con el Mesías soy más que solamente vencedor, porque tengo la promesa eterna, aquella promesa que los antiguos tenían y que aunque vencían sobre el mundo, y el mundo no era, no eran dignos para el mundo, han sido más que vencedores por el mismo Mesías. Pero por otro lado, fíjense lo que viene, porque aquí están las dos facetas, y esto es lo difícil, esto es lo triste, esto es lo que tenemos también que poner atención. Por un lado dices, unos son los que están conmigo, pero por otro lado en el 11, serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti, serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Serán aniquilados y dejarán de existir. ¿Qué les parece? Y esto obviamente pues habla una figura, una escena de aquel que hace destruir, hace dejar de existir. Yeshua también lo dijo, dice, no teman al que mata el cuerpo. Ese es el enemigo que está en la tierra y solamente puede hacer eso. Pero si están del otro lado, cuidado, teman a aquel que puede aniquilarlos. Es decir, que destruye el cuerpo y el alma en el fuego. ¿Se dan cuenta? Aquí están las dos facetas. Jimena, gracias. Aquí ya encontró finalmente ese texto, Ezequiel 11:13. Entonces me postré rostro a tierra y clamando a gran voz dije, ay Adonai, eterno, ¿destruirás totalmente al remanente de Israel? Y fíjense, ya habla del remanente, ya ni siquiera habla de todo Israel. Otra vez, en la escena siempre van a aparecer dos, los guardados por él y los desechados por él. A Jacob amé, dice, y escogí, a Esaú deseché, dice. Igual con Abel, igual con Caín. Fíjense que siempre viene como que estas dos figuras, ¿verdad? Y se repite en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. 13. Porque yo, el Eterno, tu poderoso, soy el que te sostengo. El que sostengo tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. No temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, le dice. Yo tu ayuda, dice el Eterno, tu Redentor, el Kadosh Israel, el apartado de Israel. ¿Qué les parece? Y han tenido en su mano una oruguita, uno de estos gusanitos que son tan frágiles, son como gomitas, ¿verdad? Que si tú la apachurras así, ¡pum!, se le sale todo. Bueno, yo sé que algunos hermanos o hermanas sobre todo dicen, ay, guácala, qué asco, ¿por qué dice eso el hermano? Bueno, algunas de estas cosas son muy asquerosas, ¿verdad? Son así como que, ay, no quiero ni pensarlo. Pero lo que voy es, la naturaleza misma te lo dice, esas oruguitas no son, por ejemplo, como los escarabajos. El escarabajo ¿cómo se llaman? Rinocerontes y estas cosas. Hércules y todos esos que son, o sea, unos insectos duros. Así tú les avientas rocas encima y salen y se mueven y salen de las rocas. Pero las orugas son unos animalitos así tan blanditos, así como Naín, ¿verdad? Así pachoncitos, apachurrables, dicen. Te pasas un poquito y ya se le salió todo el contenido, ¿ah?
Bueno, la escena que está diciendo es, no temas tú, gusanillo de Jacob, oruguita, cosa tan delicada, tan tierna, tan suavecita. Yo soy tu ayuda. Porque imagínense en medio de la selva, y vean, es la escena, ¿verdad? O sea, algunos pueden decir, guácala, pero otros pueden decir, mira, una oruguita, tan bonitas, suavecitas, acolchonaditas. Pero la escena está diciendo, tan indefensa, mira, te cae una rama y ¡fum!, te deshace. Viene un ave y ¡fum!, de un sorbo, de un bocado. Y le hace esta comparación y le dice, no temas, yo soy tu ayuda. Es lo mismo que un corderito. Imagínense un corderito en el bosque, en el campo. Se puede acercar cualquier animal salvaje a devorarlo, ¿no? Imagínense un cordero frente a un león. El león obviamente pues es la bestia más horripilante que un corderito se puede encontrar. Pero es la escena, lo que está diciendo es, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el Eterno, tu Redentor, el Santo de Israel está contigo. Miren, esto otra vez nos vuelve a llevar a la misma escena. Esto nos vuelve a llevar a la misma escena. ¿Quiénes somos? Porque los que dicen que son y se jactan, lo hacen con sus fuerzas, pero hay odio, hay coraje, hay rencor, hay destrucción contra gente. Están queriendo llegar al poder a raíz de la fuerza, del miedo, de las armas nucleares, de su inteligencia, de los premios Nobel. Me acuerdo cuando, ¿verdad?, en el mesianismo, todas estas, cómo se difundían PowerPoint con que el fulano país, ya saben, ¿verdad?, Estado sionista, galardonado por esto, galardonado por lo otro, y que la ciencia, y que no sé qué, y que los inventos, y que desarrollaron el USB, y que desarrollaron quién sabe cuántas cosas, y todo querer relucir, y como que Hashem está con nosotros, y nos ha dado esto, y obviamente es una estrategia, porque estos tipos han estado llevando conversos, ¿verdad?, tienen ciertas exigencias y características, porque su interés es eso, tecnológico, militar, de software, de medicina, todo esto. Pero lo que voy es esto, ¿es el Eterno o son sus fuerzas? Y cuando se habla de esta oruguita indefensa, ¿quién es? ¿El que tiene orgullo o el que se humilla y dice, aquí estamos, somos como un gusano, somos nada, somos como un corderito en medio de la selva, en medio de las bestias del campo? Esas son las características de aquel que confía, que es el escogido y que es fortalecido. Fíjense qué importante cuando se habla en los profetas de estas escenas, porque otra vez vuelvo a decir, porque yo estuve ahí, porque yo lo escuché, porque lo sigo escuchando de pronto de esos disque conferencistas o maestros de la Biblia o lo que sea, como se les llame, que estén aquí y allá y que hagan lo que sea, que siguen diciendo y atribuyendo estas cosas a los usurpadores de hoy, a estos genocidas, asesinos, creadores de guerras, usurpadores, engañadores, anti-Torah, anti-Yeshua totalmente, anti-Ruach HaKodesh, anti todo lo que es revelación, que se hacen pasar. Por eso en Apocalipsis es una escena bien evidente, ¿verdad? Los que dicen ser y no lo son, sino que son habitación del diablo, son habitación de Satanás, son un templo donde mora el demonio. En griego son la sinagoga del adversario. Imagínense nada más. No son esa oruguita indefensa que se sostiene por el Eterno, no.
Son ese cuervo rapaz que viene y atormenta y está agrediendo. Imagínense nada más. Otra vez, los profetas están situando las cosas como deben de ser. En el primer siglo, los creyentes de Yeshua, comenzando con los emisarios, los que fueron sus primeros discípulos y luego emisarios, y todos los que iban creyendo, tenían que entrar de la misma forma, como corderitos, apacibles, tranquilos, necesitados del pastor, necesitados de la protección, necesitados de la ayuda del Creador. No como tigres y leones, ¿cómo se dice? Independientes y autosustentables y autodeterminantes y todas estas cosas, no. Sino como corderos que esperan ser escogidos y ser guardados por el pastor. Y luego le dice, bueno, no temas, gusanillo, pequeña oruga. En el 15 le dice, he aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás a los montes y los triturarás, y como a tamo reducirás los collados. Y no es que lo iba a hacer Israel, necesariamente Israel realmente nunca ha sido, o en su época nunca fue un país necesariamente bélico, ¿verdad? Fue un pueblo que fue guiado por el Eterno, por el desierto, entró con milagros, fue el mensajero del Eterno, y su poder que destruyó las murallas, sometió pueblos, dio la herencia, hasta la época de David. Pero aquí ya había pasado David. No vemos otra escena más adelante del remanente de Israel armado. Escuchen bien, esto es bien importante. Ay, perdón. Esto es bien importante. Dice, aquí te convierto en trillo aguzado, que es igual que afilado, pues dentado. No, y además dentado. Trillarás a los montes y los triturarás, y como a tamo reducirás los collados. Este tipo de textos, igual el 16, y los aventarás y el viento se los llevará y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás con el Eterno, te alegrarás en el Santo de Israel. Pregunta, dentro del contexto y dentro del tiempo, háblese años 700 antes de Yeshua, hacia Yeshua, pregunta, ¿cuándo se levantó el remanente de Israel como una nación poderosa, trillando a todas las naciones, a todos los pueblos y lanzándolos por todos lados, en el sentido de esparciéndolos y destruyéndolos para heredar sus tierras? La verdad es de que si ustedes van a la historia van a decir nunca Israel actuó así, y menos el remanente. La pregunta es, ¿a qué se refiere esto? Dice Cristóbal, con Salomón era, pero eso ya había pasado. Aquí está hablando en un momento futuro. Aquí Salomón ya había pasado, ya tenía 400 años que había dejado de existir, 300 y tantos. De hecho, esto se parece más a la época de David, pero otra vez, esto ya había pasado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es, vamos a ver estos textos como Isaías 2, en donde se habla de una escena que, como algunos no la han visto físicamente, como esta, dicen que va a ser en el futuro. ¿Me entienden? Aquí va el punto crucial. Estos tipos usurpadores y todas sus ramificaciones mesiánicas, efraimitas, sionistas y todos estos sismos, dicen que por eso los judíos actuales actúan como tal. Hay otro texto que sacan de la Torá, si no mal lo recuerdo, de la profecía que hizo Jacob sobre sus hijos, y de una mujer, hay una mujer así bien hiperefraimita. Hace tiempo que vi esta parte que estaba disque enseñando,
porque cuando estábamos en este tema y denunciando este sistema genocida, anti-Yeshua y anti-Torah, hubo una mujer, dice que es predicadora, ¿verdad? Según de raíces hebreas, pero ni tiene senio ni nada, y habla a la ligera cualquier... Y todo es pro-sionista, pro-genocidio. Y esta mujer que predica ahí en internet, según eso, cita un texto en donde dice que el judaísmo es así porque la Biblia lo dice. Que porque se levantará como león y despedazará a sus víctimas y la sangre salpicará por aquí y por allá. Estoy parafraseando, no me acuerdo el texto que citó, pero citó un texto en donde dice, como cachorro de león, una cosa así, te echarás y despedazarás a tus víctimas y una cosa así. Imagínense nada más, contra toda la Torá y contra toda la enseñanza de Yeshua, después de 2000 años, una persona totalmente carente de discernimiento, de contexto, de historia y de figuras alegóricas, empieza a decir que puede aceptar a este país llamado país israelí y que puede hacer una matazón de gente en Palestina y donde quiera, nada más porque dice, es que así dice la Biblia. Se levantará como león y agarrará a sus víctimas y la sangre escurrirá. No me acuerdo el texto, de veras. Espero si alguien lo recuerde o si alguien vio a esta mujer ahí diciendo estas locuras. Pero lo que voy es esto. Miren este otro texto. Hay quienes toman ese tipo de textos para decir, mira, esto sí va a ser, esto va a pasar con Israel. Se va a convertir como en un trillo aguzado, afilado y dentado, trillará a los montes, o sea, a los pueblos, los va a triturar y como a tamo los va a reducir a collados, los va a aventar y el viento se los va a llevar y los va a esparcir como torbellino, y empiezan a pensar y empiezan a decir, wow, qué tipo de tecnología, cómo lo va a hacer, cómo va a acabar con las naciones, y va a ser una nación poderosa, y empiezan a hablar de guerra, de sangre, de destrucción, y tú dices, espérame, si Yeshua dijo solamente Satanás es el que vino a robar, a matar y a destruir. Y sí, hacen una religión, dicen por acá, con un párrafo, ¿verdad? A ver, déjenme ver si es este que pone aquí números 23-24, que pone Enrique, mira un pueblo que se levanta como un león, que salta como el rey de las bestias, no descansa hasta que devora la presa, y es este. Mira, un pueblo que se levanta como un león, que salta como el rey de las bestias, creo que es este, sí. No descansa hasta que devora la presa y se bebe la sangre de la víctima. Creo que está haciendo alusión a Judá, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo. Y lo saca de contexto, lo saca de tiempo, o sea, se brinca a David. Ahí sí, para que vean números, está hablando del tiempo de la conquista, del tiempo de los enemigos, del tiempo de cómo se daban con los filisteos y cómo viene David y todo lo demás, y esta mujer lo saca de todo el contexto y lo trae ahorita y está diciendo que eso es lo que va a hacer el sionismo. Háganme el favor, que no va a descansar hasta que devore a su presa y se beba toda la sangre de los que dicen son sus enemigos. Imagínense nada más las locuras. Y es lo que dice también la escritura, se embotó el entendimiento, se destrampó así como un resorte, así ¡fum!, le salió volando, ¿verdad?, el cerebro, y lo único que pensaron es nada, es lo que leyeron. ¿Qué está diciendo aquí? A ver, por otro lado, entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Te convierto en trillo aguzado, afilado y adentado? Y es que no es que lo hizo Israel, sino que por motivo de Israel es que iba a venir el trillo aguzado, afilado y dentado. Por causa de Israel iba a venir, y hemos hablado otra vez, tanto de los caldeos como de Ciro el persa.
a quién iba a convertir en realidad en esta escena, pues al instrumento que el Eterno iba a usar. ¿Para qué? Para desmenuzar a los pueblos de aquella época. Y a veces no tanto desmenuzar, porque la verdad es de que también dicen los historiadores, en el caso de Ciro, sí sometió a los pueblos, pero muchas veces la historia dice que era más por ¿cómo se dice? Por diplomacia, como él manejaba las naciones y cómo las iba conquistando, que por guerra y destrucción. Pero a final de cuentas lo que vemos en aquella época es de que sí, por causa de Israel, entonces vino trillo aguzado, afilado y adentado. Y fueron trilladas las montañas, o sea, los pueblos triturados y reducidos, dice. Es decir, aquellas naciones que existían vinieron a ser disminuidas, diezmadas y desaparecidas. Ustedes en el regreso del exilio, el exilio babilónico, ya no ven a esas naciones, porque ya fueron trilladas, ya fueron reducidas, ya fueron aniquiladas. Ya no ven a, por ejemplo, pues los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Los edomitas, los filisteos, no ven a Tiro y a Sidón, ya no ven a Siria ni a Siria, porque era Siria y Asiria, ¿verdad? Ya no ven a los descendientes de Lot, ¿se acuerdan? Esos otros dos pueblos, no ven a Edom, ya no ven a todos esos pueblos, porque fueron trillados, los montes. Y lo que está pasando aquí pues es esta escena en donde ni siquiera Israel iba a mover un dedo. Lo único que tenía que hacer Israel es ser como un corderito llevado, guardado en el exilio y regresado. Él solamente iba a estar en medio de esas escenas. Porque miren cómo cambia una escena con la otra. Fíjense. Tú te regocijarás con el Eterno, te alegrarás en el Santo de Israel. Vean el 17. Los pobres y menesterosos buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Eterno, les responderé. Yo, el Elohim de Israel, no los desampararé. Abriré ríos en las dunas. Que por cierto hicimos un canto, ¿verdad?, de este texto, que tiene que ver con esa promesa de las aguas vivas en Shavuot, anunciada desde antes, que por cierto es de Shavuot, la estrenamos el Shavuot pasado. Este año los vamos a cantar en vivo, están los jóvenes ahí ensayándolas. Pero se dan cuenta de la escena, tú dices, a ver, espera, me está hablando de trillar, despedazar, está hablando de romper, y de pronto está hablando de los pobres y los menesterosos que están buscando el agua y no la encuentran. Su lengua está reseca de sed. ¿De qué está hablando, pues? ¿Se dan cuenta? Un pueblo que está acongojado, triste, que ni siquiera está en la escena, solamente las cosas pasan a su alrededor en la historia, pero finalmente está deseoso del Eterno. Está cansado, está sediento de andar de aquí para allá. Pero cuando viene la redención, cuando viene el regreso del exilio, dice que abre ríos en el sequedal, manantiales en medio, dice, de las vaguadas. Convertiré el desierto en lagunas, dice, el yermo en fuentes de aguas. Haré crecer en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos en el desierto. Y en la tierra árida plantaré cipreses junto con olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano del Eterno hace esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Viene la escena verdadera, que es, al final de cuentas, lo que el Eterno va a hacer, hizo y está haciendo, es traernos de la tristeza, de la tierra seca, de la tierra infértil, del sequedal, de la muerte a la vida.
de acabar con aquellos enemigos espirituales realmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por cierto, en Deuteronomio, de los enemigos de los cuales va a vengar? Ahí les recomiendo este comentario de Deuteronomio cuando habla Moisés, da esta profecía también, donde revela el Mesías y donde habla que el Mesías va a vengar, dice, la sangre de su pueblo, y habla de los verdaderos enemigos. Por eso Shaul de Tarso finalmente dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad. Lo que está diciendo al final de cuentas es: lo que el enemigo ha querido se va a revertir. Y la muerte, la sequía, la tierra seca, la tierra sin fruto, iba a revertirse. Y la escena es Israel como un gran bosque, lleno, dice, y aquí habla, ¿verdad? Imagínense, las acacias, ya cuando se habla de cedros, mirtos, olivos, acacias, olmos y abetos, en aquellas zonas áridas, pues son árboles importantes, frondosos, aromáticos, frutales, sobre todo importantes, ¿verdad?, por el aprovechamiento del recurso natural. Pero lo que está diciendo pues al final es para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano del Eterno hace esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Y no necesitan pensar demasiado, no necesitan decir, a ver, es que Isaías está tan difícil y esta figura y estos árboles y cómo lo entiendo. Veamos nuestras vidas. ¿Qué éramos antes? ¿A poco no éramos ramas secas en desiertos áridos, olvidados, quemados con el intenso sol? Y el Eterno hace llover su agua viva para hacernos renacer en una vida nueva, en contentamiento, en una familia de la fe, en frutos espirituales, en obediencia, en búsqueda de agradar al Eterno, en la esperanza eterna, en la seguridad del Mesías, en el caminar del Mesías. Eso es lo que estaba diciendo. Con el que yo estoy, con mi escogido, con mis escogidos, con los que yo voy a fortalecer, son estos, son los que voy a hacer llover sobre ellos. Y van a salir todos estos árboles hermosos en el campo, en la tierra seca. En la tierra seca. Fíjense nada más. Y bueno, esto así como que termina esa parte. Hay esperanza en el Eterno. Pero hay esperanza en aquellos que confían, en aquellos que están seguros en Él, en que son fortalecidos. Tanto lo fue como lo sigue siendo ahora. Pero por otro lado, en el verso 21 en adelante, viene el reclamo contra todo aquello que hizo caer y que hizo pecar a Israel. A todos aquellos que estaban confiando en lo que no era Elohim. En lo que no era Elohim. En este caso, bueno, algunas versiones dice que el Todopoderoso reta a los falsos dioses, ¿no? Los va a dejar en ridículo, los va a exhibir, los va a avergonzar. En un sentido de decir a aquellos que no confiaban en el Eterno, que estaban confiando en nada, que estaban confiando en cosas vanas, en cosas huecas. Por eso la idolatría es eso, es vano, es hueco, ¿verdad? No tiene nada, es solamente un holograma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una imagen sin verdad. Verso 21 dice, presentad vuestra causa, dice el Eterno, exponed vuestras razones, dice el Rey de Jacob. Que se adelanten y que nos anuncien lo que va a suceder, a ver. Declaren sus predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon, cómo ocurrieron. Anúncienos las cosas por venir, declaren las cosas que vendrán en el futuro, para que sepamos que son dioses ustedes, a ver si es cierto. Sí, hagan algo, bueno o malo,
para que todos lo veamos y nos maravillemos. Es una especie de ridículo, de vergüenza. Obviamente a las naciones y a sus ídolos, ¿verdad? Tal cual la escena de Eliyahu. ¿Se acuerdan de Eliyahu? En su época viene y desafía a los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan? Y Eliyahu no se tocó el corazón. Eliyahu no fue humanista. Eliyahu no fue tolerante. Eliyahu no fue, ¿cómo se dice esta palabra? Ecuménico. Eliyahu los ofendió. Los ofendió, y cualquiera puede ir a ver el texto de Elías y lo ve y dicen, este cuate está bárbaro. O sea, viene con toda alevosía y ventaja y los humilla, ¿verdad? Se burla. Grítenle más fuerte, ¿qué tal si está dormido? Quizás está dormido, quizás salió un momento, a lo mejor está sordo, no sé, empieza a decirles así feo, ¿no? ¿Se imaginan la calidad moral y espiritual, la fe? ¿Acaso no deberíamos hacer con lo mismo con la gente? No, pero hoy el humanismo y sobre todo la cristiandad melosa, ¿verdad? Te dice, no juzgues, no le digas nada, no, así como que, bueno, Señor sabe su corazón. No, desafíalos, rétalos. Y no se trata de ofender a las personas. Fíjense lo que está diciendo aquí, a los ídolos. Acuérdense que siempre cuando estamos hablando de eso estamos hablando de los sistemas. Hablo del sistema genocida, usurpador. Hablo de los sistemas de los ismos religiosos, doctrinales, sistemas dogmáticos que tuercen. Dejen la gente es mucha y la gente habla de todo y a veces ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Aquí la cosa es la mentira de Satanás. Pero bueno, aquí el Eterno a través de Isaías se les dice, a ver, adelántense, anúncienos algo. ¿Qué cosa va a suceder? Díganlo, declaren sus predicciones pasadas. Lo que ya dijeron, a ver, vamos a considerarlo, vamos a comprobar qué fue de todo eso. A ver, anuncien cosas por venir, declaren las cosas que vendrán en el futuro. Vamos a ver si son dioses de verdad. Si hacen algo bueno o malo para que todos veamos y nos maravillemos. Y es que desafía el Eterno a todas estas mentiras porque el pueblo de Israel estaba atorado en las mentiras. Pareciera algo inaudito, ¿verdad? Inverosímil. Pero ¿a poco no todos crecimos creyendo en Santa Claus? Digo, no sé si todos, ¿verdad? Pero en la cristiandad, aún en la cristiandad, y sobre todo en el catolicismo, los Reyes Magos, Santa Claus, ya saben, el Niño Dios, todas estas mentiras. Es lo mismo, la gente está depositando su fe en los ídolos, en la Reina del Cielo. Ahí está, vamos a ver más adelante en Jeremías cómo va Jeremías contra los judíos que se estaban yendo a Egipto y les reclama y les dice, oigan, y dicen ellos, no queremos saber nada porque en el momento que dejamos de darle ofrendas a la Reina del Cielo nos empezó a ir mal. Cuando les llevamos otra vez ofrendas a la Reina nos fue bien, así que nos quedamos con la Reina del Cielo. Imagínense nada más el engaño, y todavía el Eterno les manda a decir, soy yo el que está haciendo eso. Soy yo. No hay Reina del Cielo, no existe, es un invento de las naciones. Es invento desde Nimrod para acá y todos se lo han creído y todos están adorando al mismo ídolo. Es un demonio allá adentro, está el diablo. Pero lo que hace pues es, ahí está, a ver, díganles qué va a pasar al futuro. Y esto también sirve para todos esos fanfarrones. Ya han visto, ¿verdad?
en el YouTube sobre todo, desde la cristiandad hasta los mesiánicos, todos estos, hasta el tehuacanazo, siempre tiene años diciendo profecías y que va a pasar y que va a venir y que esto y que no sé cuánto y que ya está y que el próximo y que esta fecha y la pregunta es, ¿y la gente? Está atrapada en la mentira, está atrapada en el fanatismo, está atrapada en sus dogmas, en todos sus, por no decir otra cosa, pero es un sistema corrompido, totalmente pervertido. Está peor que el catolicismo, creo, con tantos temores, con tantas vergüenzas, ridiculeces, una cosa vergonzosa. Pero son mentiras, igual que la Reina del Cielo, igual que Santa Claus, igual que los Reyes Magos, igual que el Niño Dios, igual que todo esto. Qué bueno fuera que las naciones, que los gentiles, la gente afuera, todo, leyeran esto y tuvieran el entendimiento y dijeran, mira lo que está pasando, oye, estamos metidos en idolatría, todos esos son dioses falsos, esos no es nada, es el Eterno, el Todopoderoso en el cual tenemos que confiar. Y a su Hijo que ha enviado, el cual le ha dado toda la autoridad, punto, se acabó. No, pero ahí está con toda la gama de deidades y no solamente religiosidad, hoy día está el mundo laico. Llámese trabajo, llámese ambiciones, llámese carrera, llámese hasta mascotas, hoy día las idolatran, llámese lo que sea, como se llame, pero la gente está afanada y metida en eso. Son servidores del mundo, son servidores de las naciones, entregadas. No estoy diciendo que no muevas ni un dedo, porque a veces hasta la gente miren, de veras, la gente cuando ya trae algo, cualquier cosa es usada en mi contra. Lo que estoy diciendo es lo que dice Yeshua. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No te pido que los quites de este mundo, guárdalos del maligno. Todo el tiempo estamos hablando de consagrarnos, de guardarnos. Hablamos de homeschool, y ahí está la gente que no sé de dónde saca, que estamos enseñando que nuestros hijos se queden ignorantes. Homeschool, sabe, dicen allá en Guadalajara. Se me pegó eso por un tiempo, ¿verdad? Sabe. Escuela en casa, ¿quieres darle conocimiento? No necesitas mandarlo a las aulas, puedes dárselo en tu casa. No se va a quedar analfabeta ni ignorante. Lo puedes, simplemente lo estás santificando, lo estás guardando de afuera. Cuando se habla del ambiente laboral, lo mismo, no estoy diciendo que no trabajen, que todos se queden sin hacer nada. No, pero ahí andan unas personas diciendo que yo recomiendo que no hagan nada. ¿Cuándo he dicho que no hagan nada? Estamos leyendo la Escritura todo el tiempo, el mandamiento. Estamos hablando de hasta el texto, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. No, pero ahí se la pasan acusándome que yo estoy diciendo que no hagan nada. ¿Cómo no va a hacer nada, por favor? Lo que estoy diciendo es que dependamos del Eterno, que dejemos de esclavizarnos del mundo. Bueno, y casualmente la persona que dijo eso, obviamente, su argumento es que tenemos que trabajar y está esclavizada al mundo, al sistema, y no puede ni guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque, no, es que tenemos que trabajar. Lo que estamos diciendo es lo que dijo Shaul de Tarso, en la medida de lo posible, libérate de la esclavitud. No, pero ponen de pretexto lo otro y dicen, no, es que tenemos que trabajar y somos muy trabajadores, somos muy ayudadores y hasta el Shabbat trabajamos. Porque el Padre también trabajó el sábado, dice Jesús, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. No, pero la gente como le gusta tergiversar, ¿verdad? Le gusta... Y hay cosas que de veras a mí me choca. Hace rato una gente estaba ahí saludando y gente hipócrita. Saludos aquí, saludos allá, y hola, y hermano, y por allá hablando mal de uno, ¿verdad? Y trastornando lo que digo, volteando lo que digo, hablando mal, y aquí vienen de hipócritas, y hola, hermano Miranda, y que no sé qué, y que hermanos, y que esto, y que el otro. Que no sean hipócritas, ¿para qué vienen con estas dobles facetas? Eso es lo que está diciéndonos el Eterno, ¿somos o no somos? No puedes estar igual, dijo Josué, ¿verdad? ¿Están o no están? ¿Son o no son? ¿Sirven o no sirven? ¿Sirven al mundo o sirven al Eterno? Cuando estoy hablando de todas esas cosas es porque es el Eterno el que nos está marcando la pauta. Y lo digo porque pues esta gente está así. Dice que está acá, pero al final de cuentas está metida en el mundo, abrazada del mundo.
Y peor, ¿verdad? Uno no puede opinar sobre algo porque si no es su opinión, pero bien que tienen opiniones a favor del pecado, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que solamente ellos saben. Pero ese es el gran pensamiento confuso del hombre, porque no puede establecerse en la verdad. Por eso les digo una y otra vez, imagínense si es con una que otra persona, ahora imagínense cuando se habla de esos que se dicen ser el pueblo, que se dicen ser el pueblo de Dios, imagínense nada más. Y te dicen nosotros somos y nosotros aquí y allá y lo que hacemos y tenemos al verdadero y a Shem y quién sabe cuántas cosas. Pero la diferencia es cuando en tu vida, cuando en los tuyos, cuando en tu familia hay renuevos, hay transformación. Vienen todos estos árboles, viene esta lluvia, viene esta agua, y entonces sí hay una renovación. Bueno, sigue ridiculizando pues a los dioses falsos, dice, pero aquí ustedes son menos que la nada. Imagínense nada más la ofensa, ¿no? Imagínense la ofensa, de por sí nada es nada. De por sí nada es nada, olvídate. Pero viene el Eterno y le dicen, ustedes son menos que nada. Está más ofensivo. Porque al menos nada existe, es algo. Pero menos que nada, pues imagínate nada más. Va contra todo entendimiento, ¿no? Así de inteligente es el Creador cuando se trata de ridiculizar lo que es nada. O sea, son menos que la nada. Ups, así como que... O sea, un vaso menos que vacío. ¿Se dan cuenta? Si de por sí un vaso vacío, pues es que hay. Ahora imagínate menos que vacío. Vuestras obras son menos que el vacío, aquí está. Abominable es aquel que os escoge. ¿Qué les parece? Abominable es aquel que os escoge. Yo he levantado a uno desde el norte y ya viene. Y aquí es donde viene la mayor ofensa, porque no se trata nada más de ridiculizar la mentira, los engaños, la tergiversación, la adulteración de la palabra, las teologías, las doctrinas. No se trata, porque para eso sí que me doy vuelo. Y ustedes lo saben, cuando han escuchado esas clases y nos agarramos a tirarle al dispensacionalismo y a toda esa estructura mentirosa, ¿verdad? Cristiana del siglo XIX, mediados finales, ya saben, del anticristo, que los años de que por cierto todavía, híjole, yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero todavía hace tiempo escuchaba de algunos que incluso andan por aquí, que todavía estaban amedrentados por el anticristo y la gran tribulación, y que ahí viene la persecución y que vamos a escondernos. Y no sé, de veras, a veces yo no sé qué pensar cuando las personas están diciendo eso, y yo digo, han estado 1 año, 2 años estudiando con nosotros y a lo mejor son de los que ponen YouTube y ya se durmieron y por eso nunca escuchan nada, y también, por cierto, luego están preguntando, oye, la clase me la pasé hablando de eso. Ay, ¿en dónde, hermano? Porque no escuché. O sea, son cosas como... Pero a lo que voy es, cuando yo hablo de eso, y vamos y ridiculizamos esta doctrina dispensacionalista que viene del judaísmo, que el anticristo, que los años de paz, que los años de tribulación, que el arrebatamiento pretribulacionista, que los judíos regresan y que creen, y que el templo y el milenio, todas estas cosas teológicas, escatológicas, mentirosas, no es nada más ridiculizar, como aquí el Eterno también está ridiculizando los ídolos falsos, está diciendo lo que sí va a venir, y también nosotros tenemos que decir lo que sí va a venir.
ridiculizamos todo eso y decimos, eso no va a venir nunca, ni lo esperen. Pero lo que sí va a venir es que un día seremos transformados. Seremos transformados. Y dijo Yeshua, seremos como los Malahim de Elohim. Ya no habrá ahí matrimonio, ya no habrá hijos, no habrá esas cosas. Es un ambiente celestial. En la casa del Padre hay muchas habitaciones, así dice. Es decir, donde mora el Eterno, en el tercer cielo, en lo sublime, en lo alto, y digo tercero porque es la única evidencia bíblica que hay. Alguien me preguntó de pronto, oiga hermano, pues ¿cuántos cielos hay? Que porque unos dicen que 7, que 12, que 15, 24, y bueno, porque hay de todo, sobre todo en el judaísmo cabalista hay de todo. No hay, nada más en la Torah dice, de él son los cielos de los cielos, y la única referencia tenemos la de Pablo, subió al tercer cielo, y ya. Pero de ahí en más ya no podemos indagar. Pero a lo que sabemos sí es de que dejaremos este primero, pasaremos por el segundo, es decir, y seremos llevados hasta el tercero, donde está el paraíso, punto. Imagínense, dice Jesús de Onís, 144 dimensiones según la Kabbalah, imagínense estos tipos. Primero estaban ahí perdidos con los 10 niveles de la Sefirot para subir, ¿verdad? Ascender por la serpiente del Kundalini para llegar a Keter, y ahora me salen con 144, imagínense nada más. Pero bueno, lo que está haciendo aquí el Eterno es ridiculizar y luego enseñar lo que sí es verdadero. Y en el 25 viene esta escena, imagínense, todavía ni estaban los medos, los babilonios, estaba fraguándose eso porque los babilonios pasaron tan pronto como apenas unos 50 años. Y dice en el 25, yo he levantado a uno desde el norte, y ya viene, desde el nacimiento del sol, invocará mi nombre. Y aquí sí definitivamente no podemos decir que fue Nabucodonosor, porque él también lo levantó el Eterno, pero este invocará mi nombre. Pisoteará príncipes como al lodo, de la manera que el alfarero pisa el barro. ¿Quién anunció de antemano para que lo sepamos? Por adelantado, para que digamos, tiene razón. Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice, no hubo nadie que oyera vuestro discurso. Y todos los comentaristas, bueno, hablando en contexto, y lo que vemos aquí, y sobre todo cuando dice que invoca mi nombre, porque cuando el Eterno levanta a Ciro le llama ungido, y cuando Ciro manda esta orden para hacer regresar a los judíos del exilio, a los israelitas del exilio, porque esto sí ocurre, el regreso del exilio ya ocurrió también otra vez para enfatizar a todo el judaísmo y a todas sus ramificaciones, efraimitas, sionistas, mesiánicas, yagüistas y todos estos cistas y todos estos sismos. Ya ocurrió, no hay efraimitas perdidos, ya se regresaron y ya fueron. Hace 2538 años que están otra vez de vuelta. Y Ciro lo dijo y dijo, el Eterno me dijo así. Y Ciro exaltó su nombre, invocó su nombre, quiere decir, lo reconoció su autoridad, porque Ciro dijo, el Eterno me dijo, hazlos volver. ¿Qué les parece? Y si alguien puede poner ahí el texto, pues sería muy bueno, ¿verdad? El de que viene el libro de los Reyes, si no mal lo recuerdo. El Eterno me ha dicho, constrúyeme una casa. Y manda Ciro un edicto a todos los países que estaban bajo su nombre, provincias y pueblos y estados y lo que sea, más de 100. Y les dice, aquí está el edicto de Ciro, el gran rey, aquí está su anillo. Abran paso al remanente del Eterno, van a construir su templo. Él es el Eterno, punto. ¿Quién lo anunció esto de antemano? Nadie lo sabía, nadie lo figuraba, solamente el pueblo de Israel. Bueno, está en Isaías, vean, está más adelantito, pero también está en el libro de los Reyes, ¿no? Isaías 45:1, gracias Jiménez Arce. Así dice el Eterno, a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los
batientes. De él se estaba refiriendo, imagínense, desde la época de Isaías, hablando, todavía pasó Jeremías, todavía pasó Daniel, y enseguida de Daniel ya estaba muy anciano, le tocó ver tanto a Ciro como a Darío. Pero el punto aquí otra vez es no solamente evidenciar el error, sino decir qué es lo que sí va a pasar. 27. Yo dije el primero a Sión, mira estas cosas, daré a Jerusalén heraldos de buenas nuevas. Ahí está. Miré y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondieran. He aquí todos ellos son vanidad. Todas sus obras nada son. Viento y vacuidad, son vacíos, sus imágenes fundidas. Y otra vez, lo siento, pero ofendiendo a lo que no es. Esa es otra de las cosas que hoy día vivimos en un mundo, fíjense, vivimos en un mundo en donde por el humanismo, por la igualdad y por todo lo que sea, te quieren hacer respetar los pecados, ¿cierto o no cierto? Te quieren hacer respetar, no la gente pasa, y los que inventaron, cambiaron, se negaron, lo que sea, hoy modifican, pero te quieren hacer aceptar el pecado. Te quieren, si estás en la escuela, te quieren hacer aceptar las tradiciones, la Saturnalia, todas esas cosas. Tú no puedes levantarte y decir eso es vacío, eso es más que vacío, eso es menos que la nada. No, respeta, tienes que respetar las creencias de los demás. No, tú tienes que volver a repetir, eso es menos que nada. Eso está más vacío que lo vacío. ¿Qué les parece? Gracias, Jimena, por la segunda de Crónicas 36, 23 al 23. El Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia. Y ahí está. El Elohim de los cielos, el Eterno, vean, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que construya una casa en Jerusalén que está en Yehudá. Quien de vosotros sea de su pueblo, quien de vosotros sea de su pueblo, que el Eterno, su Elohim, esté con él y suba allá. Ahí está. Es lo que estábamos referenciando. Gracias por los textos. Y esto era lo verdadero, fíjense. Ahora sí que no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que disminuirnos, no tenemos que hacernos los ignorantes o los oxisos, sino declarar con verdad. Lo que es nada, lo que perjudica, perjudica, lo que es pecado, lo siento. Ay, no, es que respeta las creencias de los demás. No me interesa. Las creencias falsas, paganas, mentirosas, torcidas, no importa. Nos importa menos que la nada. Menos que la nada. Ay, es que eso ofende, eso. Miren, de veras, hay mucha gente bien influenciada por el humanismo. No se han dado cuenta, pero en los últimos 30 años han sido trabajadas de tal forma que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y lo peor de todo es que a veces ni ellos lo notan. Eso es lo más... Y estoy hablando de la gente hasta que es creyente. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y que a veces ni siquiera lo notan. ¿Hasta dónde ha sido tan sutil el enemigo? Porque de entrada lo primero que hacen, ¿verdad? Ya con la teosofía trabajada de la gracia melosa, es tolerar todo. Ay, tolerante. Y toman todos los textos melosos para, a final de cuentas, así como que, bueno, todo está bien y no importa y bien para todos. No puedes estar mal con nadie. ¿Cómo? Si la escritura, imagínense Eliyahu,
A ver, ay, perdón, ay, no quiero ofenderlos, no, bueno, cada quien su Dios, ¿verdad? Ya, yo los respeto, tienen su Dios, pues qué bueno, Dagón, pues, Oval, o los Vales, o lo que sean, bueno, pues, tú me respetas y yo te respeto, va, órale, pues, sí, a chocar la mano, no era eso, era, a ver, grítale, a lo mejor está dormido, haz más ruido, dale con los tambores, que despierte. Tal vez salió a comprar a la tienda, o fue a un súper, o fue algo. Para exhibir la mentira, para exhibir el pecado, para denunciar el pecado, no nos tentemos el corazón. Es pecado, es menos que la nada. Ya la gente, si se ofende, ve su problema. Pero la gente se ofende porque quiere. Imagínense de todos los temas que hemos hablado. Yo cuando hablo de estos temas, la gente se ofende. A veces, no se diga cuando estamos hablando del sionismo y estas cosas, ¿verdad? Se van, ¿y tú quién eres? Y que no sé qué, y antisemita, y me empiezan a decir de todo, y que hasta tengo parecido con Hitler y con no sé cuántos, y ¿de dónde? Pero creen que los estoy atacando a ellos, y ellos ni saben, ni tienen idea, no habían ni nacido, y eso ya estaba trabajando siglo y medio antes. Y hoy salen, hoy está muy de moda, ¿verdad? El tema del gran masón luciferiano ordenado en Francia, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahí está el gran benemérito de las Américas, masón de grado 33, de la secta y de la masonería irlandesa, creo, también una ramificada aquí en México. ¿Quieres tener paz con todo? Entonces respeta a todo el mundo, lo que crean, y acéptalo. Y por eso está el mundo como está. Aunque claro, la verdad es de que a la hora de la hora no se respetan. Pero la educación humanista es eso. No se diga, ya saben, los de LGT, ABCD, FGH y JK, lo mismo, ya saben. Estos tipos quieren todo el respeto, ¿verdad? Pero tú le hablas de tu fe y ahí sí no te respetan, ahí te humillan. Ahí te ponen a Yeshua o al Mesías homosexualizados, ahí sí te ofenden. ¿Se dan cuenta? Pues por eso, de la misma forma, pues exhibir el pecado y la mentira. Dicen por acá, por ese infeliz hubo mucha muerte de mis paisanos poblanos, dice el Bene Juárez. Dice Jimena, y a veces ni en textos se basan, dicen, la Biblia dice, pero ni saben dónde. Pues no se dan cuenta que no es más que doctrina del mundo y la religión que lo permite, así es. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos enseña aquí el Eterno? Nos enseña, otra vez, número 1, que Él, cuando está y cuando ha decidido algo y a alguien, lo ha escogido y lo guarda, ¿ok? Entre toda la gente y entre todos los sismos allá afuera, tenemos que ser verdaderamente conscientes de que seamos los escogidos y los fortalecidos. En el verdadero Mesías, que sí nos hace verdaderamente más que vencedores. No nada más el texto así al aire, porque en la cristiandad, ¿quién no lo escuchó esto? Yo lo escuchaba cada rato de un montón de cristianos así, todos eufóricos, emocionados, ¿verdad? Con la doctrina también esta de la declaración positiva, nada más citando por nada más, en Cristo soy más que vencedor. Puras cosas de estas que a la hora de la hora tú dices, oye, pero, por ejemplo, pero guardas el Shabbat, mira, no, eso no se puede, no, imposible, eso ya no se puede, eso sí que no se puede. Ahí no. Olvídate de las fiestas y todo lo demás, ¿no? Bueno, no es una expresión coloquial, al aire, ligera y nada más, soy más que vencedor, no. El vencer es vencer primero sobre este mundo, sobre la carne, tener dominio sobre la concupiscencia, sobre el pecado, la transgresión, sobre todo este mundo. Finalmente todo ese sistema se vence. Y fíjense, si ya vencer es
algo, fíjense hasta dónde nos lleva el Eterno. Él le dice a los ídolos y a todo el sistema, es menos que nada. Pero si estamos con el Mesías, entonces somos más que vencedores. El mundo es menos que nada y nosotros somos más que vencedores. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia, es decir, de norte a sur. Más allá del sur y más allá del norte. Otra cosa más que nos ha enseñado aquí el Eterno finalmente es que entre el mundo hay teorías, hay hipótesis, hay todo lo que quieran, pero todo es un invento del hombre. En el Eterno solamente está la profecía y la seguridad de lo que nos espera, la vida eterna. Y al final nos enseña que no nos tentemos el corazón para exhibir e incluso ridiculizar las mentiras, al enemigo, al adversario, al engañador. Las mentiras, los engaños. No se trata de la gente otra vez, no es la gente se siente porque se siente, es problema de ellos, ¿verdad? Pero aquí es ir en contra de las maquinaciones del enemigo, el sistema de este mundo. Y obviamente reconocer lo que sí el Eterno nos ha dado como profecía. ¿En qué vas a esperar? ¿En qué quieres esperar? ¿Dónde vas a poner tu confianza? Las palabras de Yeshua. ¿Quieres saber qué viene? Las palabras de Yeshua dicen lo que va a venir. Sencillo. Su regreso es lo último. Ahí simplemente ve leyendo, con entendimiento, con oración. Si te vas hasta la aparición del regreso, léete un poquito antes y ya sabes lo que va a pasar antes de su regreso. Sencillo, no te tienes que meter en dogmas ni judaicos, ni mesiánicos, ni cristianos, escatológicos, ni dispensacionalistas. ¿Se entiende? Al contrario, lo otro, olvídate. Dile, es menos que nada. Pero lo verdadero es lo que sale de la boca de Yeshua. Esa sí es revelación. Es la palabra profética más segura. Como ya lo estudiamos antes, aquí lo volvemos a recordar. Así que así está Isaías, finalmente apuntando hacia el Mesías, hablando en su contexto, hablando de la historia, hablando de lo verdadero, hablando de lo real. Y nada como sostenerse en lo real, en lo verdadero. Amén.